Bueno, bienvenidos a Producción Nacional, aquí en TLV1, Toda la Verdad Primero, el primer canal nacionalista y de revisión económica y la problemática de todos los argentinos, desde, por supuesto, un punto de vista nacional. Hoy vamos a tocar un tema muy particular que tiene que ver con el tema de los bonos, los CEDIN emitidos por el gobierno, aparentemente, o que va a emitir el gobierno, por un tema de inversiones, tratar de atraer las inversiones que los argentinos tienen fuera del país en diferentes paraísos fiscales, entre comillas, o dentro de lo que es las inversiones afuera, por su desconfianza en la inversión aquí en el país. No solo eso, sino el blanqueo de capitales que el gobierno ha manifestado hace un mes atrás, que da la justificación de la emisión de esta especie de certificado de inversiones en la Argentina. Y para tocar este tema lo haremos con el licenciado en Administración y Finanzas Públicas, Héctor Juliano. Héctor, gracias por estar aquí en Producción Nacional. Gracias a vos por la invitación. Héctor, ¿de qué se trata? Perdón, se me hace un trabalengua. ¿Cómo ordenamos la explicación de todo este esquema? Sí. Pero, ¿de qué se trata este esquema puntual de la apertura de capitales que el gobierno ha motivado a través de los 5 personalidades del mundo económico argentino? Primero, es un blanqueo de capitales, así que primero y principal es ¿qué es un blanqueo impositivo? Porque un blanqueo es normalmente un indulto, una amnistía impositiva, por la cual aquellos que no cumplieron con sus obligaciones fiscales tienen la opción dada por el gobierno de regularizar su situación, de ahí la palabra blanquear, lo que tenían en negro, lo que tenían oculto, lo que tenían no declarado, exponerlo. Por eso, estrictamente hablando, la denominación no es blanqueo, es exteriorización voluntaria de moneda extranjera. Esa es la denominación. Es un lindo título, ¿eh? Textual. Sí. Lo que pasa es que esto conlleva algunas características especiales, porque normalmente cuando se hace un blanqueo, se hace un blanqueo más bien general. Este es un blanqueo específico de moneda extranjera. O sea, solo los que tienen depósitos. Solo moneda extranjera, sea que esté en el país o que esté en el exterior. Según el mismo proyecto que fue aprobado, el gobierno estima que existe dinero en negro, digamos así, dinero de argentinos en el exterior y en el país guardado por valor de casi 160.000 millones de dólares. La cifra que da el gobierno es 158.300 millones de dólares estimados, de los cuales ¿Y qué se estima? ¿Por qué se estima eso? ¿Puede ser más? ¿Cómo? No sé, claro. Normalmente yo sé que hace años, hablando con un funcionario, me había dicho que se tomaba un muestreo de estimativo también de bienes argentinos en Uruguay, en particular en Punta del Este, en Miami, y creo que se agregó también información del BIS, del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, de Suiza. Es muy discutible cómo se puede saber cómo se puede saber lo que no está declarado, pero transcribo lo que dice el informe. El informe habla de los cuales, de estos 158, se estima que 40.000 millones de dólares estarían acá en el país. O sea, caja de seguridad, colchones guardados, escondidos en los mil de un destino que se puedan pensar. Pero quiero decir, las cifras más o menos se estima en unos casi 160.000 millones de dólares y de los cuales 40.000 estarían en el país. Por eso el gobierno es optimista en el sentido de pensar que si en el blanqueo anterior, que fue del año 2009, se obtuvieron, según cifras oficiales, un blanqueo de unos 4.000 millones de dólares, en este por lo menos se tendrían que obtener otros tantos. Pero, digamos, vamos al concepto que lo que vos me preguntabas. Un blanqueo es un indulto a una irregularidad impositiva. Y llegado el caso, un indulto a un delito, ¿no? A un delito fiscal. Yo no pagué, yo tenía dinero, no lo declaré, y ahora el gobierno viene y dice, mientras usted lo blanquee, no hacemos preguntas, no le hacemos ningún cargo punitorio, no le penalizamos, salvo se deja abierta la posibilidad que sean operaciones delictivas de lavado de dinero, pero
muy difíciles de probar, porque se supone que si alguien está muy comprometido en una operación delictiva, no va a blanquearlo, para que todos digan, ¿y este hombre sospechoso dónde sacó la plata? Bueno, se pueden dar, insisto, mil y una combinaciones, pero dentro de lo que sería la lógica de la operación que ha planteado el gobierno, se trata de obtener divisas que el gobierno no tiene. Y esta es la razón de ser que todos le han criticado diciendo, bueno, esto viene por una razón de necesidad, no por una razón exclusivamente de blanqueo de cifras. Ahora bien, esto significa que una persona cualquiera, una persona física o empresa, tiene una suma de dólares no declarada. Digamos, pongamos $1.000.000, o puede ser más, menos, eso es. Y si lo exterioriza, es decir, si lo blanquea, si lo declara, el gobierno se compromete a no hacerle pregunta, a no hacerle recargo y todo, y le da 3 opciones, ¿no? SEDIM, BADE y PADE, que es cada una de estas cosas. El SEDIM es un certificado que se utiliza expresamente para operaciones inmobiliarias. La sigla SEDIM quiere decir eso, certificado de depósitos en dólares para operaciones inmobiliarias. Esto es que una persona que quiere comprar un inmueble, y está extendido, no solamente es inmueble por compra, venta, construcción, insumos de inmuebles, etc. Se ha hecho un alcance muy amplio de estos certificados ahora que salió la reglamentación. Significa que una persona que tenía dólares guardados, dólares no declarados, y hasta ahora estaba constreñido a declararlo si compraba una propiedad o a especificarlo, como estaba insistiendo el gobierno, ahora los puede hacer aparecer depositando esa cifra. Con ese importe declarado, el banco le da un certificado, que es este SEDIM, y el vendedor de la propiedad lo cobra, con la garantía de cobrarlo inmediatamente, ¿no? Sin ningún bicicleteo de que lo pago hoy y después lo tengo que pelear 3 meses. Hasta ahí ha sido un acuerdo sectorial. Esto es lo de los comentarios que han merecido hasta ahora. Yo tampoco soy un especialista en el tema, me guío por los comentarios autorizados al respecto. Esto tiene un pro y un contra. El pro es que estimularía las compraventas de inmuebles, porque tuvieron un fuerte freno a raíz de que el gobierno, al empezar a analizar los orígenes de fondo y sobre todo a exigir la especificación, introdujo un problema, porque en este momento vivimos con un mercado desdoblado. Hay un dólar negro o blue que llaman ahora, con una brecha contra el tipo de cambio oficial de más del 60%. Es decir, estaba los últimos datos, creo que 5.34 el viernes, algo así, cerró 5.34 el oficial, 8.57 el blue llamado, ¿no? Y está también el contado con liquidación, que es el arbitraje por compra-venta de títulos en dólares, que es una variante de eso, que está en 8 y pico también. Y entonces tenemos una brecha de más del 60% entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo o negro o ilegal. ¿No? Pero aclaremos que en el blue abundan los dólares y en el oficial nadie lo puede conseguir. Y es claro, exacto, es decir, las restricciones oficiales llevaron a que se genere un mercado negro. Y a su vez esto, después si querés hablamos de ese tema, ¿por qué el problema? Que el problema no es el dólar, el problema es la inflación. Entonces, automáticamente vos con una inflación real de más del 20%, que se estima en el orden del 23-24%, está generando un problema porque la gente, cualquiera, la gente, las empresas, tienen una necesidad de precaverse en moneda fuerte. Entonces, más allá de que se cometan irregularidades o ventajas especulativas, pero hay un trasfondo cierto, hay una realidad que existe una inflación y no hay moneda de ahorro suficiente, porque si vos optás por ponerlo en un plazo fijo, aunque te dé un 14-15%, te da mucho menos de la inflación, o sea, estás colocándolo a una tasa negativa, ¿no? Pero para no apartarnos, entonces la primera opción que da de blanqueo, es decir, es hacer aparecer esos dólares con una operación inmobiliaria. Entonces hay un certificado de por medio.
esa operación sería neutra para el gobierno no gana ni pierde con eso, porque es dinero que, por ejemplo, yo tenía guardado y vos me vendés una propiedad, yo te entrego el dinero, vos vas, cobrás el CEDIM, hubo un traspaso de divisas, pero quedaron en manos privadas. El gobierno inmediatamente no se beneficia con eso. Se beneficiará a partir del año que viene, cuando eso tenga que ser declarado, ¿no? O sea, los bienes transferidos, y además cuando se suponga que empiecen a dar frutos en la economía, porque quiere decir que si se activa el mercado inmobiliario, entonces la gente se larga a comprar, a construir, etcétera, y se activa. Ese es el argumento oficial, un argumento que por otra parte es común a muchos de los argumentos de blanqueo. Pero este blanqueo, decía, tiene una particularidad con respecto a otros activos, un blanqueo sui generis. Es un blanqueo sobre moneda extranjera solamente. O sea, al gobierno en este caso no le interesa si alguien tiene propiedades en Uruguay o en Miami o donde sea, no le interesa si tiene dólares, para poder traer esos dólares, como una herramienta pensada para una reactivación inmediata. Claro, ahora, bueno, si querés analizamos las dos otros instrumentos. ¿Ahora qué pasa? Solamente dos puntitos, porque si alguien que tiene dinero afuera, tengo $1.000.000, lo traigo al país, y me dan el CEDIN. Con el CEDIN yo voy y compro un inmueble. ¿En qué se beneficia? Es decir, ¿en qué ventaja tiene el gobierno en que yo traiga ese dinero si ese dinero no lo puedo utilizar? Bueno, por eso, o es el certificado, por eso, es el bono que está dando vueltas, claro, es como lo que manera te decía virtual. recién. En principio, en lo inmediato, yo no veo una ventaja del gobierno porque es un blanqueo y cambio de manos de dólares que antes no estaban. Simplemente que no se maneja el dólar, sino que hay un certificado, o sea que el dólar se lo queda el Estado. No, porque el vendedor va al banco y el banco le da los dólares que uno blanquea. Es decir, yo te vendo vos me vendés una propiedad a mí. Yo soy un evasor que tenía escondido la plata, $100.000, y te los pago a vos a través de un certificado. Pero vos recibís los dólares. No hay ninguna... la intermediación del certificado es nada más que para movilizarlo por el banco. Esto es lo que decía, en lo inmediato no veo que el gobierno se beneficie en lo inmediato. Después, a partir del año que viene, sí, porque va a gravar más los bienes, impuestos, etc. Pero además se espera que esto beneficie porque la actividad inmobiliaria, que justamente toca a la construcción, que es el que tiene un multiplicador de inversiones más fuerte, ¿no? E inmediato, se aspira a reactivar la economía y a la vez hacer aparecer dólares, que los dólares de una forma u otra se compran, se venden y consecuentemente también pueden llegar a ser comprados por el Banco Central. El otro instrumento es más cuestionable, es el BADE, el Bono Argentino para Desarrollo Energético. Esto ya es más cuestionable por lo siguiente, por algo que toca al blanqueo general. Las críticas que se hacen contra los blanqueos son históricas. Primero, es una injusticia fiscal, porque aquel que pagó, quienes pagamos impuestos, resulta que ven como el hijo de la pagota que el que evadió, bueno, ahora tiene perdonados sus impuestos. Es decir, si un tipo estuvo ocultando bienes o bienes que no se sabe de qué actividad vinieron, resulta que le condonan todos los castigos, puede blanquearlo, etc. Ya queda una injusticia tributaria frente a los que cumplieron sus obligaciones. Después, esta característica de blanquear dólares solo, es decir, blanquear moneda extranjera, entonces decir, bueno, espere, pero entonces tendríamos que hacer blanqueos más generales o extendidos a otros ámbitos. Si se hacen dólares, casi es una forma de delatar las necesidades de divisa del gobierno por el pago de la deuda externa, fundamentalmente, y de los servicios de balanza de pagos en general. Y después que esto delata también específicamente el problema que hemos hablado en otra oportunidad de la gravedad de la falta de reservas en el Banco Central. ¿Cuánto están ahora? Y formalmente las reservas brutas están en 38.500 millones de dólares, pero las reservas netas estarían como mínimo 10.000 millones más abajo, en 27, 28.000. Porque a esas reservas hay que restarle los encajes por depósitos en moneda extranjera, que eran 8.000 millones,
y los préstamos que tiene el gobierno provenientes de otros bancos centrales, por valor de 8.000. Eran las últimas cifras que yo tenía al 31 de mayo, creo, ¿no? Ahora, que el último mes que terminó. Pero ahí viene el famoso problema, digo famoso porque eso lo he discutido bastante, de qué pasa con el quantum de las LEBAC y NOVAC. Las letras y notas que son deudas en pesos del Banco Central, pero que son convertibles indirectamente en dólares, que suman más de 23.000 millones. Si eso es así... ¿Vencen cuándo? No, van venciendo continuamente porque son de corto plazo, es un pasivo de corto plazo que se va renovando todas las semanas a medida que van cayendo. El stock actual es casi 22.000, equivalente a 22.000 millones de dólares. Pero si querés no lo compliquemos esto ahora, después lo vemos con el tema de las reservas, que es una de las explicaciones de este blanqueo. Pero vuelvo a las opciones. Pero antes de volver a las opciones, vamos a ir a un corte, volvemos enseguida y seguimos con las opciones. Bueno. Y el tema de las reservas, que es tan importante también. Vamos a un corte, volvemos aquí en Producción Nacional con Héctor Juliá. Bueno, seguimos aquí en Producción Nacional y había quedado pendiente el tema de los bonos. Vamos primero a los bonos y después te quiero hacer una serie de preguntas con relación a este SEBIN, ¿no? Vos habías hablado del BADE, que era un bono argentino de desarrollo energético. Exacto. Y el BADE, que es el bono argentino para PADE desarrollo económico. PADE, pagaré. PADE. Sí. Perdón. O sea, hay un blanqueo y el gobierno habilita 3 instrumentos para canalizar ese blanqueo. Uno, hablamos, el certificado. Quiere decir, se puede aplicar a compra-venta de inmuebles y todas con todo su alcance de propiedades, propiedades a construir desde el pozo, etcétera. Es decir, se le dio una compra de materiales, amplio. galpones locales, oficinas, cocheras, exacto, vivienda, se ha ampliado, lo cual en sí no es negativo. Es decir, las reservas, ya te digo, son de orden general contra los blanqueos, por esto la injusticia tributaria, pero esto no inhibe que esto pueda operar. Los resultados se verán a partir de julio, que es cuando esto se implementa. Pero luego hay 2 instrumentos más donde una persona que quiere blanquear dólares puede invertirlo. Uno es este BADE. BADE es Bono Argentino de Desarrollo o para el Desarrollo Energético. Es decir, que yo tengo un dinero guardado, $100.000, $1.000.000, soy una empresa, no sé, y no solo lo blanqueo, sino lo blanqueo para comprar un bono que va a ser utilizado para financiar proyectos energéticos. Se piensa fundamentalmente en YPF, ¿no? Como YPF está necesitada de colocar de todo. Pero acá ya vienen las objeciones de concepto muy fuertes. Este bono es un bono a 4 años de plazo. O sea, se emite ahora, vence en el año 2016 en principio. Y reporta una tasa de interés nominal del 4%. Entonces, esperemos, acá hay un salto cualitativo. Esto quiere decir que el evasor que estuvo ocultando dinero, no solamente se le permite que lo blanquee y sin penalidades, sino que además se lo premia, diciéndole, usted puede invertir en un bono que le va a rendir el 4% en dólares y que va a ser aplicado, bueno, a proyectos de inversión. Eso ya es distinto, esto es premiar al evasor. ¿Me explico? ¿Se lo ve como premiar al evasor o se ve como única forma de decir, vea, traiga la plata y que es un buen negocio? Por un lado delataría una necesidad de fondos que no se están pudiendo conseguir por la vía normal. Entonces, como un cebo, como un atractivo, como dicen ahora, como un endulzante, entonces le dice, bueno, mire, blanquee su dinero. ¿Qué ventaja tengo yo? No, blanquéelo porque yo, por el dinero que usted blanquea, le entrego un bono y por ese bono usted va a cobrar un interés. Claro, la paradoja que ya ha sido señalada como injusticia tributaria es esta. No solamente estamos
eximiendo de penalidades al evasor que blanquea su dinero, sino que le estamos dando además una remuneración, ¿no? Ya eso entra a ser chocante, con una particularidad: esto es deuda. O sea, quiere decir que el gobierno permite un blanqueo para emitir más deuda pública. Perfecto, será deuda local, será deuda... Se supone que esta deuda tendrá capacidad de repago. El gobierno generalmente coloca deuda, y esto lo hemos hablado muchas veces, y nunca aparece la demostración de la capacidad de repago de esa deuda, ¿verdad? El gobierno nacional, que está aumentando a un ritmo de más de 10.000 millones de dólares su deuda, gobiernos provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo el mundo está emitiendo deuda en este momento. El tema es que yo en ningún lugar he visto cuál es la demostración de la capacidad de repago de esa deuda. No. Y este sería un caso también. Y el tercer instrumento, que es una variante casi del anterior, es el PADE, es decir, Pagaré de Ahorro para Desarrollo Económico. Es una variante del anterior, nada más que esto está pensado para que, como son dólares, se puedan usar para financiar la importación de bienes de capital. Por ejemplo, maquinarias, equipos, etc. Se piensa también en el sector energético, ¿no? O sea, formalmente, como pasa con todos los instrumentos formales, no hay objeciones, salvo esta que sería casi una objeción de principio, ética, y en parte de operatoria, es decir, remunerar al evasor, ¿no? Es decir, darle, no digo un premio, pero darle una opción financiera a alguien que tenía su dinero fuera del circuito legal. De los tres bonos, de este pagaré, el bono y el certificado, ¿el certificado solo es el que recibe el 4% de interés? El certificado no recibe nada, es el BADE. El BADE. El BADE, que es un bono. Claro, ¿y el PADE? Y el PADE entiendo que también, sí. Creo que está sujeto a las mismas condiciones, debe tener también plazo 4 años y no sé si por ahí hay alguna diferencia. Pasó medio desapercibido porque yo, viendo la ley, todo el mundo habla de BADE y hay también una opción de pagaré, pero es para importación de bienes de capital. Hasta ahí lo que puedo glosar de esto, que yo no es que esté especializado en estos temas, simplemente me pongo a estudiarlo, me pongo a analizarlo, y esta particularidad que yo siempre, como sigo el tema de la deuda, lo identifico, que es que, cuidado, porque una cuota parte de este blanqueo va a ser utilizado para contraer más deuda pública. Sin duda el tema de la deuda pública va a ser algo que va a ir creciendo, porque lo que entiendo es que el gobierno, si alguien viene con dólares, los trae, le dan un certificado, esos dólares quedan depositados aquí, ya el Banco Central hace uso de dólares en efectivo para por lo menos hacer pago de deuda. Después en general, las reservas del Banco Central se aplican para todos los pagos en moneda extranjera de la balanza de pagos, pero en efecto uno de los temas más angustiantes son los vencimientos de deuda. Son los que más le importa al gobierno. Y porque son los que más están estrangulando las finanzas públicas en este momento, porque el gobierno está embarcado en un programa a rajatabla de pago de deuda externa con reservas internacionales. Este año creo que son 8.000 millones según la cifra presupuestaria que tiene que reunir. Y entonces el Banco Central tiene que vivir no acumulando reservas, sino reponiendo reservas. Ese es el gran detalle semántico, ¿no? Porque antes se hablaba de política de acumulación de reservas, porque las reservas crecían. Ahora no, ahora las reservas se compran para reponer las que se prestan al Estado, para que a su vez el Estado pague deuda externa. Ahora uno de los temas de este SEDIN, por ejemplo, tiene que ver que ahora se puede endosar. O sea que si alguien vende un inmueble o hace cualquier transacción relacionada a la construcción, compra un inmueble, le entrega el SEDIN al comprador, entiendo al vendedor, y eso lo puede endosar, y eso es dinero virtual, como transformándose en una especie de cuasi moneda. Exacto, bueno, por lo que le dan el nombre de patacón verde, ¿no? Porque se refiere justamente a los dólares. Sí, sería un LECOP, digamos así, un LECOP, porque el patacón era de la provincia de Buenos Aires, el LECOP era nacional, sí. Puede ser de ese carácter por dos razones. Primero, porque antes se estableció en un primer momento que era endosable.
pero como podía tener múltiples endosos, después se podían tener 10 endosos y todo. Ahora se está pensando en que circulen al portador. Lo único que mucho no me convence, porque en la Argentina hay mala experiencia de esto, es que esto crea automáticamente un mercado secundario de sedines. Que justamente el gobierno también habla de que esa creación del mercado secundario ya la gente puede comprar los sedín en pesos y cobrarlos en dólares a futuro. Claro, entonces eso va a dar lugar a operaciones de arbitraje cuyas combinaciones son múltiples y además va a generar un mercado donde va a haber sobre o subvaluación de los sedines, ¿no? Que es probable que se coticen a menos de su valor. No sé, nadie puede saber cómo va a evolucionar el mercado, pero se ha generado un ámbito especulativo por utilizar una moneda paralela. Es decir, si existe una moneda paralela, que no sería mala palabra, pero eso tiene que ser instituido formalmente, como se pensó en la época de Rodríguez Sá en el argentino. Es decir, pero era una moneda paralela de carácter general, que pudiese ser aplicada y que pudiese reemplazar el circulante inmediato. Esto es una experiencia más limitada, pero que al final, como se está observando, puede caer en manos de cualquiera, porque entonces ya el sedín va a caer en manos de cualquier otra compraventa de valores. Esto no es una repetición como lo que ya vimos en el 2001, cuando del circulante desaparece la mitad de la masa en dólares, el circulante queda solamente con pesos, se comienza con el corralito implicó que la gente no podía sacar su dinero. ¿No estamos entrando en algo parecido? Bueno, analogías hay. En realidad lo que se dice, y se dice con razón, es que acá hubo un corralito al revés. En el 2001, en diciembre de 2001, el corralito se hizo sobre los pesos. Es decir, la gente no podía sacar sus pesos del banco. Ahora el corralito se hizo sobre los dólares, en el sentido que la gente no puede acceder a los dólares porque se puso un control de cambio tipo minorista, que es el que está en parte introduciendo todas estas anomalías. Porque el gobierno dice que el mercado paralelo, este llamado mercado blue, es pequeño, es minoritario. Entonces no se entiende, si fuese tan minoritario, tan pequeño, ¿por qué tanto problema por controlarlo, por restringirlo? Por otro lado, se dio automáticamente la generación de un mercado paralelo negro que ya envilece el tipo de cambio. Entonces ahora se dice, ¿cuántos tipos de cambio tenemos? Pues tenemos un tipo de cambio oficial, 5.34. Un tipo de cambio paralelo que hasta cotiza en los diarios, que se sabe, 8.57. Pero usted puede también tener una opción por compraventa de títulos, es decir, vende títulos en pesos acá y compra los mismos títulos en la bolsa de Nueva York en dólares, entonces saca dólares del país. Entonces se genera esta operación que es contado con liquidación, no contado con liqui, y eso tiene también un arbitraje que en este momento está dando 8.01, 8 pesos, ¿no? Entonces tenemos una especie de tipo de cambio múltiple operando en la Argentina. Todo esto, vamos a decir, en el fondo de la cuestión es simple. El problema no es el tipo de cambio, el problema no es el dólar, el problema es la inflación, que al deteriorar el valor del peso hace que inmediatamente su paridad en dólares, en este momento, el problema de fondo es que el gobierno mantiene un retraso cambiario relativo. ¿Y por qué lo mantiene? Por dos razones. Una, como ancla inflacionaria. Si vos devaluás en la Argentina, el traslado inmediato a precios es inexorable, ¿no? Eso no evita la variante que se está produciendo. No aumentan los precios por simpatía con el tipo de cambio oficial, pero lo aumentan por el mercado paralelo. Entonces, ni hablar que los rubros más sensibles, qué sé yo, tipo, caso concreto, insumos de computación, por ejemplo, y cualquier otro que pueda tener directa o indirectamente, ¿no? Es como cuando uno va a comprar cualquier cosa y dice, sí, subió el dólar, y bueno, aunque los insumos sean locales, se da.
Y la otra, importantísima, es el pago de los servicios de la deuda externa. Si el gobierno hiciera una macro devaluación, el país entraría en cesación de pago, porque automáticamente el gobierno recauda tributos en pesos y tiene que esos tributos convertirlo a dólares. Si devalúa fuerte, se joroba en el sentido que no puede tenerlo. Entonces, esa es la restricción y yo creo que esa es la madre de todo este problema, porque en definitiva no debiera existir. El problema viene por el retraso cambiario y el retraso cambiario viene por la inflación. Recién comentabas que se premia al evasor o al que no cumplió la ley o que se hizo el vivo durante mucho tiempo. Y eso es típica de las moratorias en la Argentina, ¿no? Cuando alguien no pagaba impuestos, cada 10 años, 5 años largan una moratoria, cuando necesita el gobierno plata, largan una moratoria y todos los que no pagaron salen a pagar porque le dan el 30, 40% de reducción. El ejemplo gracioso es ese. Es un blanqueo, pero es por última vez. Bueno, ya tuvimos ley cerrojo una vez y hubo dos y hubo tres. Cuando uno repite que es la última vez, más de 3 veces ya nadie cree que es la última vez. Este es como el cuento del oso, del osocito, ¿no? Que sopla el lobo y se saca la casa. Yo pregunto esto, porque esto también, antes de ir al corte, invita a que de repente gente que no tiene dinero, que no tiene nada, y aparece con millones de dólares atrás como testaferros, que pueden aparecer a blanquear capital en nombre de otros. Ese es lo más probable que ocurra. Lo mismo ocurre, puede ser con el narcotráfico, puede decir, esto es para energía, esto es para vivienda, esto es para inversión. Acá lo plantea un tal Tomás Marcus, que nos plantea esto por internet. Tal vez Tomás lo mismo. Leopoldo. No, otro. Leopoldo no preguntaría esto ya lo contestaría. No. Pero pregunta, estos temas de inversión que se habla, que es para inversión, no puede estar encubierto, es decir, acá viene gente extranjera pesada a través de testaferros a comprar tierra, eso es con plata del narcotráfico, etcétera. Bueno, pero ese fue el eje de las críticas que se hicieron al proyecto en el Congreso y que están perfectamente fundamentadas, avaladas y hasta, es decir, cuando se fijan restricciones acerca de que no pueden ser funcionarios que blanqueen, pero en un país donde puede alquilarse un testaferro, además puede aparecer cualquier persona, pueden atomizar la presentación, realmente no. Y si hubiese alguien realmente muy comprometido, no va a blanquear directamente. Pero usa un testaferro. Claro, es decir, o usa un testaferro si está seguro de que no le puede pasar nada. Además, vamos a decir la verdad, en un país con el grado de impunidad escandalosa como el que está planteándose en la Argentina, que la misma administración que está involucrada en todas estas denuncias tome esta medida, hasta fue lo primero que provocó el grito de la oposición, diciendo, ojo, porque acá empresas que están denunciadas, como las empresas del grupo Lázaro Báez y compañía, pueden incluso esto ser una forma de blanqueo acelerado para que directa o indirectamente a través de testaferros se produzca un blanqueo de dinero interesado en aparecer, y como aparece vinculado a un proyecto, bueno, o en el SEDIM, que pierde la identificación porque es endosable, es casi el portador, y desaparece, como dice, el rastro original. No, el rastro original no desaparece porque es quien lo declara. Pero lo que quiero decir es que una vez que se pone en circulación, y además eso son las reglas de juego, si uno dice que blanquea sin preguntar origen, salvo que se presente una operación muy sospechosa, están denunciando a la UIF, a la Unidad de Información Financiera, que es el organismo que tiene esa función específica, por omisión de denuncias que se hicieron sobre operaciones sospechosas. Así que desde el punto de vista, lo que pasa es que eso ya no es materia de uno. O sea que los únicos que pueden confiar en que realmente el gobierno va a utilizar esto son ellos mismos, porque ¿quién en su sano juicio que tenga dinero fuera del país o debajo del colchón o en una caja de seguridad puede blanquearlo si sabe que le está entregando el dinero al lobo?
Sí, hay dos, O para mí, ellos mismos son lobos que quieren blanquear su propia... bueno, eso ya es conjetural, pero hay dos variantes claras. Una es el SEDIN, y eso reactivaría, aunque sea en una cuota aparte, tendría su efecto reactivante en la actividad inmobiliaria. Por eso se dice que eso en realidad lo pidió y es una concesión que el gobierno hace a la actividad inmobiliaria, que por otra parte, importante destacarlo, es una contradicción con la política oficial, porque si vos te acordás, hasta hace pocos meses, todos los esfuerzos oficiales estaban jugados a la especificación de las operaciones. Y resulta que ahora plantean la contradicción. No, ahora pueden blanquear para hacer operaciones inmobiliarias, sí. Entonces quiere decir que hay gente que tuvo la restricción o tiene de tener que hacer operaciones en pesos. Y entonces viene todo un envilecimiento del mercado, porque no se negocia por el precio de la propiedad, se negocia por el valor del tipo de cambio. ¿Me explico? Es decir, yo voy a comprar una propiedad que dice, ¿cuánto vale? $100.000. Una cosa es que yo pido un 10% de descuento porque negocio el precio. Otra cosa es que no, pida, pero ¿a qué dólar me lo van a tomar? ¿Al dólar oficial, al dólar paralelo, a un mix entre ambos? Entonces envilecieron todo el mercado. Lo que se negocia no es el precio, se negocia el tipo de cambio de la moneda a la cual se va. ¿Con qué crees de tipo de cambio que van a salir? ¿Cómo? ¿Con qué tipo de cambio van a...? No, ojo, porque estos tipos de cambio se hacen a tipo de cambio oficial. Claro, por eso. Con lo cual, no sé, se pueden dar muchas combinaciones, pero en principio contendría los valores. Porque el problema es que si no, no había valores de referencia. Por lo menos en estos precios los ataría. Pero la complicación, yo tengo una frase propia, estamos frente a una administración que tiene un problema para cada solución. ¿No? En el sentido de que de temas que debieran ser blanqueados, como dice, por derecha se blanquean por izquierda, o sea, esta variante. Así se blanquea dinero, pero se da lugar a operaciones de triangulación. Entonces yo tengo alguien que saca su dinero oculto, pero lo remunero con un bono. Ese bono de deuda pública, entre paréntesis, ¿no? O sea, estoy pidiendo que la gente blanquee para prestarme a mí, al Estado, que necesito deuda pública en moneda extranjera y no la puedo conseguir. Entonces, ¿qué ocurre? En realidad lo que están delatando estas medidas es las falencias de la propia política económico-financiera del gobierno. Si no hubiese retraso cambiario y a su vez ese retraso cambiario no viniese motivado por una inflación local, entonces ahora el gobierno responde a eso con una negativa total al reconocimiento de la inflación, es decir, estamos hablando de inflaciones reales del doble de la nominal, ¿no? Y responde con un retraso cambiario. Entonces, lógico, estamos ya emparchando todas las variables financieras que mueven la economía. Vamos a ir un corto y volvemos enseguida con Héctor Giuliano. Vamos a seguir tratando de este blanqueo de capitales y estos bonos tentadores que hay que ver cuánto resultado tienen. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Producción Nacional en este último bloque con el licenciado Héctor Giuliano y hablando sobre este tema de los SEDIN, ¿no es cierto?, y los bonos del Estado, este blanqueo de capitales. Giuliano, yo quiero preguntarte, a ver, si vos fueras es decir, primero partamos de la base, ¿vos crees que el gobierno opera de buena fe con este blanqueo de capitales o hay algo atrás que quiera tener alguna especie de ventaja? A ver, lo hablamos antes. Formalmente, salvo estas críticas que han sido hechas con respecto a la inequidad de los blanqueos
y al hecho el descrédito que significa haber hecho un blanqueo en el año 2009 y ahora volver con otro blanqueo. Entonces genera un descreimiento de la gente, porque entonces todo el mundo puede esperar, bueno, esta vez no entro en este blanqueo, esperaré el próximo, ¿no? Aparte de eso, queda la suspicacia de que pueda haber alguna intención en sectores ligados al gobierno o este capitalismo de amigos de enquistarse y aprovechar las circunstancias, pero es una posibilidad, ¿no? Además, el mecanismo va a empezar a operar en julio. Si el mecanismo es transparente, si trascienden informaciones, se podrá hacer algún comentario, pero así a priori no tendría sentido. Y supongamos que todo actúa de buena fe. Vos como inversor, si tuvieras que comprar, si tuvieras dinero, tuvieras $1 millón, lo tuvieras que blanquear y tuvieras que venir al país, ¿cuál de estas 3 oportunidades que te vienen del gobierno, el PADE, el BADE y el CEDIN, te convendría? Bueno, tienen finalidades distintas. Bueno, el CEDIN es para compra de también. propiedades. Por ejemplo, tanto una persona física como una empresa puede aprovechar a hacer inversiones. Esto puede ser de importancia en las inversiones en zonas como Puerto Madero, etcétera, que ahí aparezcan fuertes masas de capitales que aprovechan el blanqueo para invertirse sin que le hagan preguntas, digamos, comprometedoras. Eso es una finalidad. La otra es la que corresponde a deuda pública, la de los BADE y los PADE. Esa, en principio, también, si se trata de canalizar inversiones para obras energéticas, que está YPF detrás, también pueden tener un cierto atractivo. ¿Tuvo atractivo hasta ahora? ¿Cómo? ¿Tuvo atractivo hasta ahora? ¿Desde que lo lanzaron? No, bueno, YPF está colocando deuda, en principio en pesos, al 19% anual de interés, que se considera equivalente a la mejora de un plazo fijo a un año, porque en realidad son condiciones equivalentes, no son, son obligaciones que se colocan con un año de plazo. Sería 4 años en dólares y con una tasa del 4%, que equivale a las de buenos rendimientos en el mercado internacional. Así que para aquel que quiera traer y venir a invertir en YPF, pienso que es un punto de indiferencia, es decir, que ni gana ni pierde y aprovecha a blanquear dinero. Es difícil, yo no estoy en el mercado como para saber quién puede ser beneficiario o no de eso, ¿no? Pero que las condiciones estén dadas para que pueda aprovecharse, están. Lo que no sabemos es si esto surgió por una necesidad así imprevista, una necesidad, una verdadera urgencia, o si esto a la vez da lugar a que se aproveche a canalizar dinero no declarado que estaba pensado como una operación aparte, ¿no? Como capitales ligados al gobierno. Pero todo eso es conjetural, eso... Yo son parte no de las entro en eso conjeturas. porque es como es especular con lo que uno se imagine. ¿Vos crees que suponiendo que la gente accede al CEDIN o al BADE o al PADE, pone el dinero en dólares, ¿qué porcentual vos crees que el gobierno va a utilizar, más allá de que después diga que va a pagar y mañana tal vez la plata que uno puso en efectivo y le den el CEDIN y ese CEDIN compra un inmueble y el que vendió el inmueble quiere cambiar el CEDIN y lo puede endosar, entonces ya no lo cambia, ya es dinero que queda estancado y que el gobierno puede utilizar? Y a su vez ir endosándoselo indefinidamente, claro, hasta que por eso, no tenga espacio. Eso no se puede saber, que puede dar lugar a operaciones combinadas cuando todavía un CDI no ha sido lanzado al mercado. Bueno, no pero ya están estudiando todas las aristas. Y sí, y va a haber miles de imprevistas. Yo lo único que pienso es que desde el punto de vista de que el Estado puede hacerse con esos dólares, puede ser en la medida en que los CEDINes, a medida que vayan circulando y que se vayan endosando, que se vayan transmitiendo, caigan en operaciones de compra-venta
que no necesitan dólares y entonces ahí que generarían una disponibilidad de dólares que tanto el gobierno como otros terceros podrían aprovechar y eso bajaría la presión sobre el dólar. Pero eso, insisto, es muy conjetural porque no podemos conjeturar sobre algo que todavía no ha sido lanzado. Las suspicacias están, pero yo diría tienen las esperanzas de que tenga mucho éxito. Y es claro, por algo lo lanzan también, ¿no? Vamos a ver, probablemente haya un cálculo del gobierno, si es que lo hay, o por ahí es un distractivo de la opinión pública, mientras lo que realmente se piense es otra cosa. Acá hay un problema de fondo que es el que se plantea con respecto al momento que se vive. El gobierno está frente a una grave encerrona financiero-fiscal. Esa encerrona financiero-fiscal viene fuertemente determinada por la deuda pública. El gobierno está frente a niveles de vencimiento de capital e intereses que no puede afrontar, ni en peso ni en moneda extranjera. Tiene que vivir aumentando exponencialmente la deuda intraestado, es decir, entregándole vale de caja al Banco Central, al ANSES, al Banco Nación, etc. Este es para mí el problema de fondo ¿qué significa la deuda intraestado? ¿Qué significa todo esto? Que el Estado está creando una bola de nieve de deuda con organismos que en realidad no administran dinero propio, sino que administran dinero de terceros. La plata de los jubilados del ANSES, las reservas internacionales para sostener la balanza de pago. Y en este sentido creo que los tiempos no le darían al gobierno hasta las elecciones de octubre. Va a tener que tomar decisiones importantes antes. ¿Cuáles? No sé, porque ¿quién puede saber lo que puede hacer el gobierno? ¿Por qué y para qué? Esto pudiera ser un distractivo de eso. Lo que yo creo que el gobierno está esperando es una resolución favorable, teóricamente, entre comillas, favorable, con la Cámara de Apelaciones de Nueva York con respecto a los juicios de los holdout, para completar la hoja de ruta que formulara el entonces ministro Budó. Arreglar con los hollouts, inmediatamente llegar a un arreglo con la deuda externa de los países del Club de París y con eso volver al mercado internacional de capitales, que es el nudo de todo lo que se está discutiendo. ¿Cuándo y cómo la Argentina vuelve a tomar deuda externa? Que para eso se hizo el megacanje 2005, para eso se reabrió en el 2010, para eso se está discutiendo en Estados Unidos, y que esa sigue siendo la política. Lo que pasa es que en ese momento, como siempre, el discurso va a venir puesto en términos eufemistas, ¿no? Van a decir, la Argentina vuelve exitosamente al mercado de capitales porque ahora nos prestan a tasas un poco más baratas. Y entonces con ese planteo quedaría desdibujado. Yo creo que todas las esperanzas del gobierno están puestas directa o indirectamente en eso. Por eso estamos viviendo una cierta ficción, una cierta escenificación de lo que... ¿Qué pasa si les estalla antes? Bueno, no sé por qué lado podría estallar. No veo condiciones así explosivas. La población se está bancando una inflación del 23-24%. Dentro de eso, estas medidas son paliativos, son atenuantes. Objetivamente, no sé, salvo que aparezca alguna cosa lógica imprevisible, pero la situación no daría para ninguna cuestión explosiva. Ahora, supongamos ahora de que llegan a las elecciones, ganan las elecciones y el gobierno logra poder ingresar a Argentina en el mercado de capitales a adquirir deuda. ¿Cuántos países estarían dispuestos a prestarle a la Argentina más dinero? No, todo el discurso, acá una aclaración importante. El discurso pro deuda es un discurso del oficialismo de turno, de la oposición política mayoritaria, de la partidocracia en general, salvo mínimas, pero minoritarias, aunque honrosas excepciones, y de los medios de comunicación. Son las tres patas que siempre señala Adrián Salvucci, siempre lo hablamos de eso, ¿no? Son las tres patas de formación de la opinión pública. Nadie se opone al sistema de la deuda, todos son cómplices de ese sistema. Y el objetivo está allí, es el alfa y el omega de todo lo que ocurre. No, esto no es una obsesión personal mía, esto es empírico. Fíjate vos el escándalo. Hoy estamos a
15, 16 de junio, Sí. no, 17, perdón. 17 de junio. 17 de junio. Todavía el Ministerio de Economía no ha informado. La última información sobre el stock de deuda pública que hay al día de hoy es al 30 de junio del año pasado, un año atrás. ¿Por qué el gobierno no publica la cifra de la deuda pública? ¿Por qué todavía no están publicadas las cifras de la deuda externa, ni siquiera la deuda externa privada a fin de año? A menos que se esté, como dicen, se esté dibujando algo raro, no existe ninguna justificación válida para que se demore un año. Esa información es diaria. El gobierno la debe saber y monitorear diariamente. ¿Por qué no la informa? No. Entonces estamos con un montón de distractivos en puerta, ¿no? Algunos que tienen entidad, otros que no lo tienen, pero lo concreto es que el gobierno está en una crisis fiscal, el llamado modelo, está en una crisis porque el modelo descansaba en los superávit gemelos que ahora no existen. Descansaba en un superávit fiscal que ahora no existe. El año pasado fue 55.500 millones de pesos de déficit y este año se estima que va a superar los 60. Entonces el gobierno está en déficit, punto, no tiene excedentes de fondo. Y la balanza de pagos está neutralizada porque la balanza comercial positiva, que tiene exportaciones menos importaciones, se la llevan los servicios financieros de pago de intereses de la deuda externa y giro de utilidades al exterior. Y el gobierno está aguantando transitoriamente el giro de utilidades al exterior, pero eso es una medida coyuntural. Entonces los problemas de estructura que genera el sobreendeudamiento público siguen tan vivos como siempre. Sí, ahora, ¿cuánto el gobierno pueda estirar esto? ¿Cómo lo pueda tapar? Eso no lo puedo decir yo. Este puede ser un paliativo. Ganen o no ganen, es decir, que logren mayoría o minoría en el Congreso, ¿alteraría los planes del gobierno en algo? ¿Puede el Congreso trabar algo que el gobierno con un gobierno presidencialista que puede manejar y maneja las DNU, decreto de necesidad y urgencia, y con las aprobaciones parlamentarias que ha tenido el gobierno hasta ahora, tendría que perder gravemente su mayoría parlamentaria para estar un poco acorralado, pero eso no le impide seguir gobernando. El Poder Ejecutivo, hay experiencia en la Argentina que puede manejarse también con medidas de administración directa tipo DNU, y lo ha hecho con mayoría y lo puede hacer también con minoría, ¿no? Sí, más allá de que ya ahí todas las combinaciones de la partidocracia parlamentaria ya me escapan, ¿no? Y te pregunto, mi última pregunta, si supongamos que el gobierno no puede mantenerse fuerte y tiene que retirarse y entrar a un nuevo gobierno, supongamos. Crisis financiera que obligue una renuncia del gobierno. Y entre uno nuevo. ¿Con qué elementos podría paliar para salir de una crisis que vivimos hoy, por ejemplo? Bueno, no se puede saber qué tipo de gobierno podría suceder al actual. Bueno, una renuncia, no creo en una renuncia anticipada del gobierno. Puede sobrevenir si se descontrolan las variables, pero eso es muy hipotético. Pero dentro del cuadro de la partidocracia actual y dentro del cuadro de todas las fuerzas de alternativa, cualquier gobierno que suceda al actual haría la misma política. Digamos, todos los grandes partidos, más allá de que ninguno tiene ningún plan de alternativa, se están discutiendo figuras, imágenes, y algunas un poco contradictorias, porque por ejemplo yo en lo personal, bueno, no lo conozco, pero respeto la personalidad del doctor Labaña, pero se agiganta la figura del doctor Labaña cuando él fue, entre otros, el artífice del megacanje 2005-2010, que fracasó, porque el objetivo de ese megacanje que se hizo era, entre otras cosas, volver al mercado de capitales. Y ese megacanje fue mal diseñado, como eso lo estudió y lo demostró perfectamente bien Javier Llorens, ¿no? Es decir, dejaba 20.000 millones de dólares de holdout afuera y pretendía volver al mercado internacional de capitales.
contradicciones, o con el diseño del Fondo Monetario Internacional de los cupones ligados al PBI, que tienen un crecimiento exponencial y que le iba a estrangular todos los pagos como le está estrangulando ahora. Es decir, fue un error de diseño y sin embargo él es una de las personalidades más ponderadas en este momento. Quiere decir que si se diese una fuerte crisis de gobierno y subentrara otro, tuviese que haber un fuerte cambio de gabinete, ¿no? No creo que haya un cambio de política de fondo. Ni en este gobierno actual, aunque cambie su gabinete, ni en ninguno que venga de los que dentro están ojo, esto es muy subjetivo mío, ¿no? Así, muy dentro rápido. del espectro político que veo, no, en efecto, no veo ninguna fuerza política relevante de alternativa. Todos son parte del sistema, porque no hay que olvidarse esto, Juan Manuel. El concepto de sistema es muy importante en esto, así como existe un sistema de la deuda, un sistema político. El sistema no es unidireccional, el sistema siempre lo componen oficialismo y oposición, o pseudo oposición de todo. Eso es lo que constituye el sistema. Cómo juegan los tres factores, es decir, oficialismo de turno, pseudo oposición que le hace el juego, y los grandes medios de la opinión pública son los que definen la agenda que marca la opinión pública para el ciudadano medio. Es decir, para que el ciudadano medio se despierte con la noticia de cada día. Es lo que también denominábamos el gatopartismo, ¿no? Cambian algunos meridianes y todo esto, igual. Bueno, de hecho, en materia de deuda y en materia de ciertas políticas de fondo, ocurre esto desde el proceso militar hasta la fecha. Hoy en día, esto es lo más relevante, se están dando notables analogías con la vilipendiada convertibilidad de la década del 90. Héctor, muchísimas gracias por haber estado bueno, aquí. Espero más o menos haber contribuido a aclarar algo. Lo has hecho y te agradezco muchísimo. Bueno. Espero que te tengamos pronto acá de vuelta en el programa. Seguramente vas a desfilar más por TLV1, así que no te vamos a gastar todo. Gracias. Está bien, gracias. Bueno, y a todos ustedes les agradezco por habernos acompañado. Simplemente como reflexión, el CEDIN es el gran dilema. Será un maquillaje más, una forma más en la cual tentaron la ley Cerrojo 1, ley Cerrojo 2, ley Cerrojo 3, y anda a saber cuántas leyes cerrojos y cuántas, ¿no? Oportunidades que se han dado, ¿no es cierto?, al blanqueo de capitales o a ponerse al día en los impuestos, como bien se lo denominaban las moratorias, ¿no? Será una vez más de una especie de engaño, una especie de maquillaje, que las cosas no cambian, que siempre se premia al evasor, siempre se premia al que nunca cumplió, siempre se premia al que no, el que atentó contra, digamos, ¿no? Los que el esfuerzo de tantos argentinos que día a día tratan de pagar sus impuestos, día a día tratan de mantener su poder adquisitivo. ¿Este es uno más en su maquillaje o en realidad detrás está invitando a una cantidad de inversores, entre comillas, ¿no?, o testaferros, que van a colocar el dinero y comprar tierras, y al día de mañana seremos argentinos, como decía Julio González, asentados en un territorio que ya no es nuestro? Forma parte de todo este enjambre que poco a poco nos están conduciendo. Es un tema para tratarlo en alguno de los otros programas, pero forma parte de todo este maquillaje, ¿no?, de salidas económicas que, como bien dice Héctor Juliano, es solamente por ahora, pero nada va a cambiar porque forma parte del sistema. Ojalá lo podamos cambiar, ojalá tengamos un gobierno nacional que nos ayude a salir, o por lo menos que venga con ideas claras, para salir de este enjambre que realmente es diabólico. Los espero el próximo martes aquí en Producción Nacional por TLV1. Toda la verdad primero. Buenas noches, gracias.